Aunque el aporte la mitad. No, digo así. ¿No? No era así, ¿cómo era? Bueno, dale. Hola, perritas. Soy el hater, tu hater, y te mando un gis en No, todo. así no tampoco. No era así tampoco. Decidite tampoco. Hola, soy el hater, tu hater. ¿No me conoces? No, eso qué le parece. No, así no. Viejo, vamos a empezar, si que dejate joder. Bueno, hoy les quiero hablar sobre un pelotudo más de youtuber de Paraguay. Sí, el que siempre dice en su video, no me conoces, y sí, nadie te conoce. Bueno, en realidad sí, por eso estoy hablando de vos. Pero eso no es el punto, loco, no tiene sentido, amé. Bueno, la temática del canal es súper básico. El tema es, el tipo empieza su video, da vueltas su camarita y da un efecto estúpido, como da las reviews, que también es estúpido, otro también sin gracia. Bueno, ¿y este tipo qué hace? ¿Sí? Empieza a hablar de Femes. Bueno, como muchos saben, él habló de Femes y resulta ser que tuvo un tiempito de fama. Bueno, el tipo se cree que como un video le pudo hacer un poco famosito. Él cree que haciendo otro video sobre Femes le va a dar el mismo resultado. Pero no es así. Y si su canal no habla de Femes, sus videos no tienen ni 10 reproducciones. La verdad es una tristeza enorme. Me da más tristeza que ver a una... No, carajo, no te vas a volver famosito por eso y otra vez como César Desoxigenado también. Es la competencia de César Desoxigenado. No, así no. Mira bien lo que te voy a decir, Coqueva. Deja de colgarte de la fama de los... DJ, poneme bien el pitch, por favor, me sale todo quilombo. ¿Cómo que voy a hablar yo fino así? Dejate de comer, me anda a pillar así. Disculpa, no hay problema, voy a poner bien, ya voy a poner bien. Disculpe, gente, eso es trabajar con gente inepta. Bueno, ese Tertail Nunga se cree el famosito por tener 15.000 subs. Pero en realidad, ¿será que tiene 15.000 subs paraguayos? ¿O solamente se suscribieron por el jueguito, por el tutorial definitivo de Final Fran Alfredi Nunga? Algo así, Final Fran Alfredi, Final Craft Alfredi. Ese jueguito de ositos de peluche, bueno, eso es lo que yo vi, ¿verdad? Tipo de Niembo Terror. Así que eso funciona mi canal. Mamá, sí, mamá, sí, mamá, ya voy a llevar ya el auto. Sí. Sí, mamá, ya voy a comprar, sí, una docena de huevos. Bueno, como le decía, ese tal tiene 15.000 subs. Y en la Expo Anime, no me pregunten cómo lo sé, pero empezó a decir, ¿quién conoce el canal de Tertail o algo así? Y la gente no le conocía, obviamente. Si son gente de otra parte, puros niños rata en su canal. Y él se cree famosito acá en Paraguay y nadie le ve. Con lo mucho le confunden con el Yasuya Tere paraguayo. Por eso se pone a regalar remeras. Así que Tertal, rubito de mierda, que tenés claro que en tu canal tenés 15.000 niños ratas. Eso es lo que vos tenés. No creas que tenés 15.000 suscriptores paraguayos que te van a reconocer por las calles cuando andas a comprar tu heladito, cuando vas a comprar tu chupetincito, cuando vas a comprar tu toallita higiénica. Así que olvídate de que son un famosito y olvídate que tenés 15.000 suscriptores. Tener 15.000 ratitas en tu canal y nadie puta te reconoce. ¿Me entendés, verdad? O te explico con plastilina. Bueno, gente, ya tengo hambre y eso es todo por hoy, porque si vamos a hablar de todos los youtuberos paraguayos de mierda, bueno, gente, suscríbanse, pónganle un sabroso like o un y dislike. Suscríbanse si quieren, porque obviamente si no se suscribe, ¿qué carajo lo que va a ver este video? ¿Para qué estoy haciendo? Viejo Américo, ¿para qué este video? Yo no tengo que decir tu nombre en los videos, ¿no? Américo, quítate tu barba, eso es feo ya. Bueno, nos vemos, gente, y sana. Ya, sorry. ¿Qué?
Ah. ¿Qué? Viejo, te digo algo. Viejo, ¿puedo ponerme un kepi o algo así para otro día? ¿Sabes el calor que hace con esta remera de tablón? Dejate de joder, será. No, viejo, ¿qué producción ya hay que tenés, será? Dejate de joder, viejo. Américo, ¿y qué vamos a hacer? Viejo, apaga la cámara. ¿Qué pasó? ¿Que te va a apagar Apaga la cámara, Sí, está apagado. Apagante. Tengo más apagante, DJ.